Bienvenidos entonces a este seminario web. Mi nombre es Osvaldo Posada, veo varias manitas alzando. Si tienen preguntas, es muy intuitivo el programa, así que vamos a tratar de hacer una sesión de preguntas hacia el final. En términos de béisbol tenemos bases llenas. Gracias por aceptar esta convocatoria. Voy a hablar un poco antes de quiénes somos. Y empezamos entonces a hablar del tema que hemos estructurado para hoy día en cuanto a la entrevista forense a niños y la respuesta como Estado y como sociedad al maltrato infantil. Safer Children and Women International es la organización que en este momento estoy representando con este webinar. Hacemos parte de varios profesionales, un poco recogiendo la experiencia de hace algunos años gracias al apoyo internacional frente a lo que entrevistas forenses se llama. A partir del 2013, el tema de entrevistas forenses, sobre todo en Colombia, no creo que en ningún otro lado en Latinoamérica o en Hispanoamérica se desarrolló tanto como lo hicimos en Colombia. Se suspendió un poco el desarrollo de información y de capacitación actualizada frente a este tema. Así que como profesionales preocupados en la dinámica que está desarrollándose, creamos esta organización y este es el inicio entonces de esta propuesta. En Safer ustedes nos pueden encontrar en la página web www.safercwi.com. Algunos se inscribieron a través de este enlace. Pues ven nuestra imagen corporativa y un poco este desarrollo estadístico que nos muestra la problemática que tenemos actualmente en nuestros países frente al abuso sexual, y voy a empezar a cambiar un poco técnicamente el nombre para hacerlo más genérico, al maltrato infantil, que es parte de lo que vamos a ver en adelante. Estadísticas como cada 29 minutos un niño, niña, adolescente es abusado sexualmente. Estadísticas de medicina legal, forensis. Recientemente miraba también algo en Chile, allá, mientras en Colombia tenemos 48 niños víctimas de abuso sexual, Chile tiene un promedio de 55, 60 niños que son víctimas de abuso sexual. 90% de los feminicidios quedan en la impunidad. Nos empezamos a preguntar entonces, y es sano identificar de dónde salen estas cifras. ¿Por qué estas cifras? Tenemos fuentes, creo que en todas las regiones, en todos los países, tenemos fuentes que nos muestran esta dinámica, y un poco el reflejo de esas fuentes es como la sociedad se empieza a pronunciar a través de los medios de comunicación. Y es interesante empezar a mirar cómo las sociedades empiezan a desarrollar esa comunicación. Solo para ir teniendo en cuenta y entrar en esas referencias de estadísticas, nuestro procurador Carrillo, hace 3 meses aproximadamente, mencionaba esto: el abuso sexual parece una epidemia en Colombia. Esto asociado un poco al desborde de las cifras en cuanto al maltrato, al abuso sexual en Colombia. Y eso muestra un poco la incapacidad institucional para enfrentar la problemática del abuso. Quiero empezar con una premisa relevante que es: no hay ninguna entidad que sea capaz de enfrentar esta situación por sí sola. Tiene que haber una convergencia entre todas las entidades y tiene que haber una fuerza de tarea conjunta entre las entidades de los países que aborden esta problemática. Y tiene que incluirse la sociedad civil. Nosotros como sociedad civil, y eso hace parte de Safer. Safer hace esta propuesta y les iré mencionando partes de las propuestas que traemos sobre la mesa y que ya hemos venido trabajando un poco con algunos gobiernos locales. En el 2016 veíamos artículos en el periódico nacional del Tiempo aquí en Colombia. La impunidad en casos de violencia sexual a mujeres supera el 97%. Interesante es la fuente. Sexto informe de la mesa de seguimiento de los autos de la Corte sobre violencia sexual. Sin duda, desde marzo del 2016, las instituciones han desarrollado una serie de tareas y de trabajos. Y yo siento que hay un esfuerzo positivo por parte de las entidades. Pero estos esfuerzos a veces son individuales y es parte de lo que quiero mostrar hoy en esta presentación. El tema no es único en Colombia, el tema es genérico. Si vemos la publicación en TELAM en Argentina,
Una de cada 5 chicas y de cada tercer chico sufre el abuso sexual. Esta es la dinámica a la que nos enfrentamos, no solo Latinoamérica, sino el mundo. Y es interesante entonces cómo las corporaciones empiezan a desarrollar diferentes propuestas para prevenir abuso sexual. Recientemente, en mayo de este año, recibíamos en Colombia estas noticias. Y cómo el Congreso está preocupado por el aumento de los eventos de abuso sexual. Y esta es una circunstancia que en Colombia ha venido aumentando año tras año. Adicionalmente, el Consejo de Estado el año pasado ordenaba el desarrollo de protocolos para los procesos para la atención de las víctimas de abuso sexual. Muy juiciosamente, pienso yo, el Consejo de Estado hace una serie de observaciones y la Fiscalía misma en Colombia da unas respuestas muy positivas. Más adelante voy a tocar un tema en donde como sociedad civil tenemos que hacer parte también y orientar a las entidades a una buena decisión por parte del Estado, porque sufrimos en Colombia algo que en el 2013 nos complicó el desarrollo del proceso de las entrevistas a niños. Así es como vemos que probablemente esta dinámica del abuso sexual se ve asociada y se ve enfrentada al silencio, y a través de los medios empezamos a reconocer cómo la farándula, personas que guardaron silencio por tanto tiempo, empiezan a desarrollar una vocación de contar. Y esto es positivo. Esto es altamente positivo para las víctimas, encontrar que otras personas lo hacen, y pienso que eso ayuda a que la dinámica del abuso sexual es mejor, que las víctimas de abuso sexual empiecen a ser visibles. Colombia no ha sido ajena a esta dinámica y empezamos a reconocer cómo personas reconocidas en la sociedad y en la farándula empiezan a hacer las revelaciones frente al abuso sexual. Esto nos lleva entonces a ver cuál es el impacto del abuso sexual dentro de la salud. En este artículo del Espectador, en mayo pasado, menciona que la violencia sexual es un problema de salud pública subestimado. De hecho, 2 meses antes, el director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, hacía la misma afirmación. Es un problema de salud pública. Toda vez que la víctima que revela o no tiene una afectación en su estado emocional, en su estado psicológico, en su estado... Y de esa forma enfrenta a una sociedad que a veces siente que le rechaza. Así que esto empieza a generar un impacto fuerte en una economía y en un país en desarrollo. Y aquí quiero mostrarles algo de lo que empezamos a reconocer los entrevistadores como fuentes de información importantes para entender la dinámica y la afectación del abuso sexual. Esta es una publicación, es un infograma que originalmente lo desarrolla el Centro Nacional de Apoyo al Menor, una organización norteamericana, muy importante para nosotros como entrevistadores. Es una fuente de información que tiene una de las bibliotecas más amplias en cuanto a información del maltrato infantil. ¿Qué podemos empezar a extractar? Miren esto. El costo médico anual por sobreviviente, es decir, una persona sobreviviente al abuso sexual, y así lo vamos a empezar a identificar técnicamente las personas que sobreviven el abuso sexual, tienen que invertir un 16% más en su economía. Esto fue en Estados Unidos, en el 2009, en este estudio. Quienes han sufrido el abuso y el abuso sexual y el abuso físico han tenido que aumentar en 36% su economía para poder cubrir todos los elementos que demanda la salud física y la salud mental, tratando de redireccionar lo que fue de alguna otra forma el evento que se vivió. Algo interesante para reconocer. Sobrevivientes fueron significativamente menos probables de poseer tarjetas de crédito, propiedades, vehículos, casas, inversión en valores. Empieza entonces a identificarse cómo el abuso sexual, el maltrato infantil, mejor, afecta el desarrollo económico de una persona, por ende, de una familia y de una sociedad. Son aspectos importantes a ir reconociendo. Esto es aún más dramático en costos, el costo de la vida para un sobreviviente de maltrato infantil, de por vida. Se están invirtiendo 124.000 millones de dólares. Esto en el 2008.
Esto es interesante, no tenemos un referente nacional o latinoamericano, no creo que no lo he encontrado, la verdad, pero muestra cuán afectada queda una familia alrededor del abuso infantil. La inversión económica, tratando de salir de esta situación, los costos médicos, la educación probablemente especial que se empieza a generar en este aspecto a veces no identificado, la pérdida de productividad, el costo para la justicia, van sumando y van generando este impacto. En conclusión, podemos ver esta Encuesta Nacional de Bienestar Infantil y Adolescente, sus siglas en inglés, NSCAW, muestra cómo en la década, finales de la década de los 90, mejor, la década de los 90, los gastos de salud por año, por sobreviviente, se aumentaron más o menos en $2.635. ¿Esto en qué se va? Cuidados psiquiátricos, hospitalización, atención médica o clínica, recetas de medicamentos, las diferentes interconsultas. Esto entonces es a lo que se enfrenta una familia, una persona que ha sido víctima del maltrato infantil. Si no tiene esa capacidad económica y si no accede, pues va a ser aún más difícil probablemente la adaptación dentro de la dinámica social. Finalmente, dentro de este estudio muestran cómo el 9% de los gastos totales del seguro social en Estados Unidos se están invirtiendo en la atención a esta problemática. Esto nos implica casi $6 billones. Interesante, entonces, lo traía para empezar a mirar el impacto no solo judicial, no solo legal, en el que nos vemos muchas veces involucrados, sino este impacto económico y social. Por eso planteaba ese título, esa responsabilidad que como Estado y como sociedad tenemos para manejar el abuso infantil, el maltrato infantil. Ahora bien, sé que tenemos espectadores que están relacionados con el tema de la entrevista forense y hay otros que no. Hay otros que lo tienen muy definido frente a qué es la entrevista forense y en este espacio quiero mirar una forma general de cómo es o cómo se puede llegar a definir la entrevista forense. No la voy a hacer desde la parte académica, sino desde la parte práctica. Si usted es un profesional de la salud, empleado público o trabaja en un hospital, puede verse abocado a una entrevista forense. Si usted es un empleado de protección familiar, hará una entrevista forense. Un investigador criminal, un psicólogo que haga parte de los grupos de policía investigativa, como conocemos en Colombia de policía judicial, hará una entrevista forense. Lo que he visto en la dinámica en Colombia es que como que desde el rol no se quiere admitir que es algunos aspectos. Si a su consulta, llámese un médico entonces en la sala de urgencias, o cualquier persona en su rol de atender a un paciente o a una persona, máxime dentro de los empleados públicos, en nuestro caso bienestar familiar, las comisarías de familia, policía judicial. Si en nuestra consulta llega una víctima, un testigo, niño, niña o adolescente, en donde se presume un maltrato infantil, les decía desde el principio, voy a empezar a denominar un poco genéricamente, el maltrato infantil entonces cubre lo que es el abuso sexual, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abandono, la violencia intrafamiliar. Así que no importa la dinámica, el hecho como haya sucedido, si todo esto está configurado dentro de un maltrato infantil, necesariamente usted tiene que desarrollar una entrevista. Algunos desde el sector salud la llamamos anamnesis, que básicamente es una serie de preguntas que desarrollamos con el fin de identificar cuál es la dolencia, la sintomatología y poderlo clasificar dentro de una estructura
patológica o no. En esencia, entonces, usted como profesional está desarrollando una conversación y está haciendo una serie de preguntas. Cuando la base es entonces este maltrato, tienen que empezar a preguntar de alguna otra forma qué fue lo que sucedió y alguna serie de circunstancias. Así que desde el rol, ¿cómo lo llame? Si lo que usted hace es una valoración, algunos sectores de las entidades del Estado insisten en que no hacen una entrevista, sino que hacen una valoración. Yo les preguntaba, bueno, dentro de la valoración que hacen, pues preguntamos al niño un poco qué fue lo que sucedió y entramos en alguna serie de detalles, pero no profundizamos. Concluíamos finalmente que lo que se hace es una entrevista. Tú le estás preguntando al niño qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vio, qué fue lo que vivenció en un momento dado. Así que llámalo una valoración, llámalo una entrevista en policía judicial, llámalo una evaluación. Probablemente desde el campo de la psicología y de la psiquiatría se empieza a desarrollar una observación frente a cuál fue la afectación en su salud mental, así que entrarán los profesionales a hacer una evaluación, pero siempre preguntando la génesis, ¿no? ¿Por qué él está ahí? Así que tendrán que preguntar de qué son testigos, qué fue lo que vieron, qué fue lo que sintieron, qué fue lo que vivenciaron, de alguna otra forma. Otros harán entonces el examen, como en el ejemplo que empecé con el médico de hospital. Hará un examen físico del estado de salud y de las lesiones. Lo interesante entonces empieza aquí. Ese desarrollo de conocimiento de este tipo de dinámicas, no importa el profesional, ya de por sí, como nace probablemente de un delito, esto nos pone en un campo que los que no somos abogados empezamos a sentirnos un poco incómodos, que nos lleva al campo judicial. Así que es susceptible que lo que yo haya hecho, no importa cómo lo llames, valoración, entrevista, evaluación, examen, va a ser susceptible de que sea discutido o que tengas que presentarlo en un foro. Este foro es el campo judicial, este foro es el campo de la justicia penal. Y de hecho puede ser el foro de la parte administrativa, cuando estamos buscando un restablecimiento de los derechos del niño. Así que lo que hiciste como anamnesis, esa búsqueda de información, esas preguntas, sin entrar en detalle o entrando en detalle desde tu rol, es susceptible que esa información vaya a ser requerida más adelante por el Estado. Y es así entonces como empezamos a reconocer que se va a generar un debate de cómo lo recogiste, qué fuiste testigo, qué fue lo que escribiste. Y esto entonces, ese momento es en el foro. Empezamos entonces a identificarlo, ahora sí, y a reconocer por qué es una entrevista forense. Lo que tú desarrollas en el inicio de una anamnesis, esa serie de preguntas, son susceptibles que el Estado, como organización social, la requiramos en una discusión como parte judicial. En esta medida, en esta breve descripción, quiero incluirte dentro de las responsabilidades como sociedad o como Estado en la recolección de la información. Si estás en este campo, lo más importante es empezarse a preguntar, ok, ¿cómo se hace? ¿Lo estoy haciendo bien? Si ya lo he desarrollado. ¿Qué directrices puedo recibir para desarrollar adecuadamente esta recolección de información? Así que este es el campo donde este seminario quiere ubicarse y que de alguna otra forma encuentres el interés frente a la importancia de conocer los elementos que contiene la entrevista forense. Así es como quiero mostrarles un poco lo que en forma gráfica nos vemos enfrentados los entrevistadores. Como investigadores nos vemos enfrentados a estas dinámicas. En este cuadro pequeño, donde vemos la figurita de esta persona allí caminando, como pensando, es lo que pretendo graficar como la memoria. Esta es la memoria de una persona que ha vivido un evento. El evento es mucho más amplio. Seguramente no todo el evento queda recordado, no queda grabado completamente. Así que como entrevistadores yo tengo que tener la habilidad y la destreza de ayudarle
a la víctima ampliar esa capacidad de memoria, y eso es parte del arte y de la ciencia. Debo reconocer que nunca fui un buen entrevistador. En la policía judicial fallé mucho como entrevistador y me angustiaba cómo veía que otros lo desarrollaban mejor y era innato. Así que yo tuve que acudir a la ciencia para aprender ese arte. Y es lo que desde SAFER estamos promoviendo también, la oportunidad de que quienes tienen la responsabilidad de hacer estas entrevistas encuentren esa ciencia y desarrollen el arte. Y quienes tienen el arte, para quienes es innato, lo puedan compartir y lo puedan perfeccionar. Así que en esta manera gráfica voy a mostrar un poco a lo que nos enfrentamos los entrevistadores, y estoy seguro a nivel Latinoamérica sucede el mismo fenómeno. Alrededor de esta víctima aparecen una serie de corporaciones, de entidades que requieren de la información, extraer de su memoria y algunos otros elementos, información que los oriente al desarrollo de la necesidad de cada una de las partes. Así es que de este lado vemos la Policía Judicial en Medicina Legal. En la parte de arriba podríamos clasificarlos como las corporaciones tendientes a la protección de la familia. En Colombia tenemos Bienestar Familiar y las comisarías de familia. De este costado, un poco más ajenas, más civiles, pues obviamente la familia es un campo bastante amplio donde constantemente están preguntando al niño y están obteniendo información, no incluido fuera de la familia, el colegio, los amigos, el aspecto social. Lo dejo circunscrito probablemente ahí en la familia, solo para no agotar tanto visualmente la imagen. El proceso terapéutico, que de alguna u otra forma se inicia, también interviene allí con el niño, con la víctima, con el adolescente. Y por último, y no porque sean en un orden, salud. Todos estos, de alguna u otra forma, están siendo abocados para la recolección de esa información, cada uno desde su necesidad. Y creo yo que esto es lo más complejo. Cada uno tiene una necesidad de información diferente. La Policía Judicial y Medicina Legal un tipo de información probablemente. En la parte terapéutica entonces recoge otra serie de información. Así que si me permiten graficar, esta sería la forma como la actuación de cada una de las entidades viene a recoger un poco de la información que el niño puede aportar o que el niño tiene para aportar. Así que si lo miramos en forma general, vamos a reconocer que cada uno ha recolectado la información para sus propios intereses, obviamente preocupado en el menor, pero no hay una conexión directa con toda la información entre las mismas entidades. Y esto es una problemática que, a pesar de que en Colombia ya tenemos una ley que reguló esto en el 2013, la ley 1652, en donde casi que nos limitaban a desarrollar una sola entrevista y nos invitaban a compartir la información. Esto generó que de alguna otra forma todos fueran diciendo, no, pero lo que yo hago no es una entrevista forense, lo que yo hago no es una intervención judicial, lo que yo hago es terapéutico, así que no se relaciona. Esto, en vez de entonces de acercar a las entidades, las ha hecho es más retirarse y unirse. Es probable que cada una conserve algún tipo de información relevante sobre el evento, sobre la memoria del niño, pero no haya sido compartido con los demás. Si graficamos esto de esta forma, esta es la poca información que desde distintos puntos se ha ido de alguna otra forma recolectando, pero con falta de comunicación. Esto es preocupante porque tiende a una revictimización, indudablemente. Si miramos esto desde el punto de vista de documentación, la ciencia nos ha mostrado cómo del 100% del lenguaje verbal y no verbal, pasarlo a un proceso escrito se pierde más del 60% de información, y es lo que ustedes ven ahí graficado. De todo el desarrollo de entrevistas de todas las corporaciones, hay una documentación escrita y se resume a esto. Así que estamos dejando de largo mucha información, y si no se está teniendo la competencia adecuada
se está minimizando la cantidad de información necesaria. Estos espacios que están quedando por fuera de estos círculos probablemente es la información que el niño tiene, que la víctima tiene, pero que yo no estimulé adecuadamente para recoger esa información como entrevistador. Insisto, el ser entrevistador es parte de un arte que hay que aprender y se puede aprender. El registro en video, que también está muy regulado por varias legislaciones en nuestros países y por muchas recomendaciones. En Colombia no es la excepción, nos hacen esa recomendación y el Consejo de Estado, como les decía, ha insistido en crear y en desarrollar esas salas de entrevista para hacer las grabaciones. Cuando miramos de frente cuánto queda recolectado, podemos identificar que ninguna de estas corporaciones hace una grabación. Por la base de que, pues como no hacen entrevista forense, pues no hay necesidad de grabarlo. Todo queda escrito. Los únicos y en sus condiciones, hay lugares en donde no es posible, hacen grabación en video, sería la policía judicial y una parte de la policía judicial según la ley 1652. Así que si reunimos todo esto, pues la cantidad de información que estamos recolectando es mínima. Yo quiero hacer defensa también de que las leyes que tenemos en Colombia son positivas, son bien intencionadas. La ley 1652 fue una ley muy bien intencionada, donde trataba de orientar hacia el proceso de la entrevista y a la importancia de que el entrevistador tuviese una capacitación especializada y casi que lo circunscribía a una profesión. Digo casi porque en realidad la ley no lo decía, pero esa fue la interpretación que como operadores le dieron en su momento y eso generó una revictimización que solo hasta este año la Fiscalía empezó a dar una corrección, un giro. Hay un concepto muy interesante por parte de la Fiscalía que le empieza a dar la interpretación que desde un principio le dimos a la ley 1652. Cuando digo le dimos, en el 2013, cuando sale esa norma, hubo la discusión, que ya solo un sector de profesionales la podría desarrollar. Insistimos en que la interpretación podría ser más amplia y generosa y favorable al menor. Pero la dinámica de la costumbre, el miedo a cometer errores, el miedo a ser juzgado por lo que habías hecho, minimizó entonces el factor y esto desencadenó que si antes teníamos no solo psicólogos, sino investigadores y trabajadores sociales que hacían entrevistas, que habían sido formados como entrevistadores, se circunscribiera a una sola población y obviamente no dio abasto y reventó. Hasta que hoy día ya la Fiscalía hace un muy buen concepto y está tratando de direccionar también la interpretación de esa norma. La norma no es mala, la norma creo que va bien intencionada, pero como sociedad y como operadores tenemos que empezarnos a documentar mejor para tomar las decisiones que debemos tomar. Ya me explico por qué lo digo. En el 2013 veíamos esto. Se desarrolló una ruta de atención al menor y mi profesor y maestro nos mostraba en su momento cómo esta ruta se volvió literalmente en una ruta. Era un camino que la víctima tenía que recorrer. A pesar de que todos estaban probablemente a veces en un mismo sitio, todos los operadores, este menor ahora tenía que acudir a una denuncia, después era remitido a desarrollar una entrevista, probablemente una valoración psicológica paralelamente al sistema de protección familiar o infantil, llámese bienestar familiar, o comisarías de familia en su momento, y en el mejor de los casos terminaba en un proceso terapéutico, en un proceso de ayuda, para que al final del proceso todo esto fuese reflejado en un estrado judicial, en un proceso judicial. Y era un camino, es un camino que la víctima tiene que recorrer, muchas veces yendo a diferentes entidades y a diferentes lugares buscando esa atención. Y en algunos casos se cansa la familia, tiene por qué cansarse. La ruta de atención así entonces está enfocada en el niño. La propuesta que traemos desde SAFER es involucrar mucho más que es involucrar la familia y el seguimiento que se le debe desarrollar a este impacto. Hay estándares definidos en la atención del menor, no es necesario reinventarlos. SAFER Children and Women International
en alianza con Gundersen, que es el Centro Nacional de Entrenamiento en Protección Infantil en Estados Unidos, nos recertifica para desarrollar y para apoyar a los entrevistadores forenses en Colombia y en Hispanoamérica en reconocer las mejores prácticas y los estándares en la entrevista forense. Pero no solo en la entrevista, y es lo que tenemos también como propuesta desde SAFER. Hay que desarrollar una atención estandarizada, una atención que cumpla estándares, que no ponga al niño a hacer una ruta. Esto no es nada nuevo, pero no se está dando. A pesar de que las instituciones tratan de organizarlo, recuerde que al principio les decía, las corporaciones y las entidades por sí solas no tienen la capacidad para hacer un abordaje como debe ser, un abordaje adecuado. No tienen la capacidad, tienen muy buena voluntad, y eso lo he visto durante los últimos 15, 16 años en este tema. Hay buenas voluntades, hay buenos esfuerzos, hay buena disposición económica, pero no hay quien engrane localmente este desarrollo. Esto tiene que ser una propuesta desde los gobiernos locales, no desde las entidades. Las entidades están siempre prestas a trabajar mancomunadamente, pero cuando una sola entidad se preocupa por desarrollar este engranaje, el costo es elevado, y es elevado para esa entidad. Y esto minimiza el impacto y el cumplimiento de los estándares. Tenemos que tratar de que la víctima encuentre un sitio integral. Hace muchos años los centros se llamaban así, integrales. Hoy día ha ido variando, y sé que ha ido variando porque tampoco la atención es integral, a pesar de que hay 2 o 3 corporaciones en el mismo lugar. Pero faltan corporaciones y faltan entidades en este trabajo integral y en este trabajo de cumplimiento de estándares. No es solo que cada entidad permanezca en ese lugar, sino el seguimiento que hace también al evento en sí mismo, al hecho. Así que esto ya ha sido organizado en otras latitudes y tenemos que empezar a identificarlo. SAFER trae esa propuesta, hemos desarrollado las propuestas con los gobiernos locales y hay un buen eco. Y esto es importante empezar a identificarlo. Serán propuestas que iremos ir madurando probablemente con otros webinars. Los estándares entonces los encuentras en varias corporaciones, en múltiples corporaciones. Este es nomás para mostrar algunas de ellas. Reconocemos estas dos. Cornell House, desarrollador de uno de los protocolos que se implementó aquí en Colombia por mucho tiempo, y de esta que voy a hablar en un momento. Ya la reconocimos y bueno, vamos a ir identificando. Es allí donde como sociedad y como profesionales que estamos relacionados en este tema, tenemos que empezar a buscar y a identificar cuáles son estas mejores prácticas en cada uno de los campos. Miren esto, enfermeras forenses. Son campos que vale la pena empezar a revisar, a visionar y, ¿por qué no, implementar en Colombia? Así que la atención, cumpliendo estándares, empieza a arrojar estos elementos. Un centro de atención al niño, niña o adolescente, centro de atención al menor, tiene que tener un equipo multidisciplinario. Pero es un equipo multidisciplinario, no un grupo de profesionales trabajando, sino un grupo inter y multidisciplinario trabajando, reconociéndose a sí mismos. Es difícil ver cómo a veces las entidades se separan más de ese trabajo multidisciplinario y como que hacen su labor y esperan que otro haga su labor y con esto unan esfuerzos. Y en la atención al niño no es tan fácil, no es así. Así que lo principal y lo más difícil es el desarrollo de un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario que conozca y reconozca las competencias culturales y diversidad. Una ciudad como una ciudad capital puede llegar a tener personas de diferentes partes y como entrevistador tengo que tener la capacidad para poder reconocer su cultura, su formación, su lenguaje, y esto es parte de lo que un equipo multidisciplinario empieza a nutrir. Una corporación, una organización, un centro de atención al menor tienen que empezar a buscar para nutrir a sus propios integrantes y mejorar la atención con las personas que pueden ser de otras culturas, de otras regiones o de otros países. Pueden tener un entrevistador forense, que ya miraremos un poco las cualidades de este entrevistador forense. Una corporación también allí interna que apoye a las víctimas, que hagan una evaluación médica y una evaluación de salud mental
Y lo más importante, porque probablemente hasta aquí todos empiezan a decir, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, probablemente el equipo multidisciplinario no está muy entrenado, pero ahí vamos. Revisión de caso. La revisión de caso, cuando trabajas en un equipo multidisciplinario, es un poco cuestionador y va dirigido también a mejorar las prácticas y a mejorar la calidad de lo que estás ofreciendo. Así que empiezas a revisar qué fue lo que pasó, probablemente tomas mejores decisiones con un equipo multidisciplinario involucrado cuando haces esa revisión de caso. Hacen seguimiento de caso, qué sucedió con este proceso, cómo va este proceso, qué hace falta dentro del engranaje de lo que estamos desarrollando para incorporar dentro del proceso. Una capacidad organizacional, porque en ese seguimiento de caso se busca también empezar a reconocer dentro de la micropoblación que rodea al centro cómo es el comportamiento de morbilidad, cómo es el comportamiento del abuso, del maltrato en la población. Y desde el centro se empieza a dar una serie de respuestas a los nichos o a los sitios donde se está desarrollando gracias a ese análisis demográfico y geográfico que puede estar orientando el desarrollo. Así que estos son factores adicionales dentro de un cumplimiento de estándares de un centro de atención. Y obviamente enfocado hacia el niño, niña o adolescente. Les mencionaba una entidad, APSAC. APSAC para nosotros como entrevistadores siempre es un referente, así como las otras corporaciones que les mencionaba, igual que Gundersen. APSAC es la Asociación Americana de Profesionales de Abuso Sexual. Allí estamos todos los profesionales que en alguna u otra medida nos vemos relacionados con este tipo de actividades o de situaciones o de eventos. Médicos, trabajadores sociales, investigadores judiciales, entrevistadores forenses. La importancia de una membresía es que tienes información actualizada y es una información científica. Así que parte también de la propuesta de SAFER es empezar a reconocer una sociedad o un grupo de profesionales que podamos empezar a nutrirnos frente a esta especialidad, porque la entrevista forense es una especialidad. APSAC en el 2002 desarrolla una directriz de práctica sobre la entrevista forense y quiero traer a algunas como referencia. Miren lo que APSAC en el 2002 y ahorita lo revisa y lo republica en el 2012. Es un documento que utilizamos y discutimos mucho en el curso de entrevistas forenses. Menciona las cualidades de un entrevistador. ¿Qué tiene que tener un buen entrevistador? Un buen entrevistador, dice APSAC, no se preocupa tanto por la profesión, se preocupa es por esta formación especializada. Eso fue una discusión muy grande desde el 2013 hasta este año, que la entrevista en Colombia la debería hacer un profesional en específico. Las buenas prácticas y los estándares dicen no es tan relevante como reconocer que hay un entrenamiento especializado. Un entrenamiento especializado que tiene que estar asociado hacia la práctica. Y creo yo que en esto Colombia avanzó en gran medida. Pero en el 2013, la falta de continuidad de capacitación ha ido generando unos hábitos que es importante empezar a corregir. Mencionaré a algunos en un momento. La educación continuada es entonces lo que desde SAFER estamos apuntándole a usted, señor entrevistador, a usted que tiene que hacer la entrevista al niño, comisario de familia, defensor de familia, psicólogos, trabajadores sociales, todos los grupos de profesionales que en alguna medida están desarrollando la entrevista, tienen que completar un entrenamiento especializado, lo dice la norma, lo dicen las buenas prácticas, pero es importante mantener una educación continuada. Sin esa educación continuada, probablemente el entrenamiento y la experiencia lo empiezan a desembocar en una serie de hábitos que no son adecuados. La educación continuada ayuda en alguna medida a que usted como entrevistador pueda perfeccionar la técnica que aprendió, pueda reconocer algunas debilidades, y es algo de lo que me preguntan muy seguido. Osvaldo, ¿qué hago con un niño menor de 5 años, menor de 4 años? ¿Cómo lo entrevisto? ¿Qué directrices hay para entrevistar a niños menores de 4 años? Así que ese entrenamiento especializado, la experiencia y la capacitación continuada nos empieza a dar respuestas a esos puntos a veces críticos.
Pero no solo entonces la educación continuada, dice APSAC, ojo, la revisión por un experto. Y ya estamos entrando entonces a campos de procesos de calidad. Esto es lo que trabaja siempre un sistema de calidad y es parte de lo que en la entrevista forense tienen que empezar a desarrollarse como un buen hábito. Un experto que me diga y me pueda revisar cómo estoy desarrollando la entrevista, qué puedo mejorar, qué hábitos probablemente estoy desarrollando que no son adecuados. Dentro de esos hábitos he visto dentro de nuestros entrevistadores han perdido la habilidad de empezar a reconocer en los niños, en los menores, en los adolescentes. Si no sé cómo el niño se expresa, un niño de 4 años, de 3 años, si no conozco ese lenguaje, no le doy oportunidad para conocer ese lenguaje, se me va a dificultar en adelante desarrollar los tipos de preguntas. A veces el afán o el hábito nos está llevando a manejar las entrevistas por grupos poblacionales. Entonces, a todos los niños menores de 4 años, yo hago esto. Todos los niños de entre 5 y 9 años, yo hago esto. Y es ahí donde un experto le puede direccionar y decir, intenta mejor con esto, trabaja mejor esto, manéjalo de otra forma. Es parte entonces de lo que estamos desarrollando también desde Safer y es un plus que nuestros participantes dentro del curso de entrevistas forenses van a llevar. Los que hagan el curso de entrevistas forenses con nosotros tienen la posibilidad de en 6 meses poder acudir a nosotros y hacer una revisión por parte de uno de nuestros expertos. No importa si usted está en Cartagena, no importa si no está en Bogotá. Aprovechamos la tecnología y esto es lo que estamos haciendo hoy es muestra de ello y podemos hacer la revisión por parte de un experto a través de un monitoreo de esta forma. Por último, definitivamente el entrevistador tiene que hacer parte de un equipo multidisciplinario. Esto no va más allá de la importancia que tiene que tener la comunicación entre un equipo multidisciplinario, porque se aprende de todos. AXAP insiste también entonces en el entorno de la entrevista, no solo en la sala de entrevistas, sino todo lo que sucede ahí alrededor de la entrevista y de las salas. En Colombia se ha insistido en el concepto de cámara de Gesell, un poco costoso y robusto, pero se puede llegar a simplificar y creo que aprendimos en los últimos años en eso. Desarrollar una documentación, la documentación a través del video, es lo más significativo porque es lo que yo puedo compartir con el resto de las entidades para desarrollar un seguimiento y un abordaje a la víctima. ¿Qué personas deben de estar presentes? Los tipos de preguntas son algo de lo que siempre como entrevistador estamos pensando, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué voy a reconocer? La educación continuada nos ayuda en ese aspecto. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que podemos desarrollar en forma genérica? Pero aprendiendo a desarrollar los tipos de preguntas, podemos empezar a hacer el abordaje simplificado en cada uno de los eventos. Las ayudas de la entrevista. En esto me detengo un segundo hablando sobre los dibujos anatómicos y los muñecos anatómicos. Parte de los hábitos que se generaron en Colombia, nosotros capacitamos un grueso grupo de profesionales y enseñamos cómo es el uso adecuado de los muñecos anatómicos. Creo yo que por un programa de televisión se juzgó a los muñecos anatómicos y ya no he vuelto a ver profesionales que utilicen los muñecos anatómicos, cuestionados por la ciencia, me decían. Lo interesante es que la educación continuada nos muestra cómo los últimos estudios justifican el desarrollo de los muñecos anatómicos. Cuando les presento artículos a las personas que insisten en no hacerlo o que justifican por otros estudios científicos no hacerlo, les empiezo a mostrar la diferencia. Sí, por la década de los 80 fueron muy cuestionados los muñecos anatómicos. APSAC en el 2000, finales de la década de los 90, desarrolló una guía de cómo utilizar los muñecos anatómicos. Y hoy día todos los protocolos que recomiendan de alguna otra forma el uso de los muñecos anatómicos dan una instrucción de cómo desarrollarlo. Así que actualmente hay más investigación de la que había en su momento que los criticaba y hay más investigación que ahora los apoya. En la página web pueden encontrar un artículo que hace la referencia de todos esos estudios. Esto mostrando un poco cómo nos hemos ido limitando como entrevistadores forenses en los elementos de ayuda que podemos tener para desarrollar una mejor comprensión de lo que narra el niño o el menor de edad.
Esta es entonces, ya para finalizar, la invitación que hacemos desde Safer. Tenemos hoy día hemos pasado la certificación. Nuestros profesionales hoy día cuentan con la certificación Child First, de nuevo en Colombia. No es fácil llegar a esta certificación. La obtuvieron en su momento y la tuvieron vigente en su momento. Teníamos que permanecer siempre en un monitoreo con la agencia NSPTC, con Gundersen, hoy Gundersen NSPTC, y como entrevistadores, como instructores, teníamos que estarles enviando constantemente a Estados Unidos cuál era nuestro desempeño, teníamos que grabar entrevistas, enviárselas, teníamos que mostrarles cómo estábamos desarrollando nuestra instrucción. Así que este año hemos logrado, el grupo de profesionales de Safer Children and Women International, hemos logrado ya esta certificación. Y es por esto que nuestro curso y nuestro aliado Gundersen nos ha validado para desarrollar el curso de entrevistas forenses Child First, al cual los estamos invitando a partir del 24 al 28 de julio a que hagan parte de esta iniciativa, de este mejorar las prácticas, de conocer para algunos las mejores prácticas en el desarrollo de la entrevista. Tenemos algunos minutos ya para resolver algunas preguntas. Este webinar lo vamos a poner a partir de la próxima semana a disposición de aquellas personas que no pudieron lograrlo o quienes quieran participar también. En nuestra página web van a encontrar un link donde puedan acceder de nuevo y preguntar. Y de esta forma estaremos desarrollando algunos webinares en una forma específica frente a algunos temas que involucren a los profesionales y a los interesados en el desarrollo de la entrevista. ¿Tenemos alguna pregunta? Marta, si al tomar el curso obtienes la certificación, sí, en la certificación lo que involucra es un reconocimiento por parte de Gundersen a través nuestro de que has hecho un curso que cumple con los estándares internacionales sobre la entrevista. Entonces, sí, definitivamente recibes esa certificación de Gundersen y de Safer como el operador, por decirlo así, del protocolo en Colombia. Víctor pregunta si la ley entonces permite la entrevista forense por funcionarios y profesionales que no son de policía judicial. Esto es lo interesante desde los últimos pronunciamientos de la Fiscalía. De hecho, recién la Fiscalía ampliaba las funciones de policía judicial a los comisarios y le extendía obviamente estas funciones a los médicos, a los trabajadores sociales y los psicólogos para desarrollar la entrevista. En esta medida, entonces, cabe que una persona que no tenga funciones de policía judicial pueda desarrollar la entrevista. Hay entidades que lo hacen. Lo importante es que sea adecuada. Como les decía desde el principio, esa información puede ser recolectada y puede ser llamada a discusión en foro. Así que es importante que se prepare usted y pueda dar una respuesta adecuada cuando lo llamen a ese foro, a esa discusión de foro. Marta, y luego debo de recertificarme. Ok, dentro de las buenas costumbres, con un proceso de entrevistas especializado. Esa es la certificación que desarrollas. En Estados Unidos tú tienes que empezar a demostrar tus competencias. Así que obtienes el certificado como entrevistador, pero tienes que empezar a demostrar que has cumplido con una capacitación continuada y que estás desarrollando una revisión por parte de un experto. La propuesta desde Safer Children and Women International es ayudarte en esa capacitación continuada y en esa revisión por parte de un experto, para que de esta forma completes un poco tu credibilidad cuando te presentas en el juicio, un poco respondiéndole a Marta. Si tenemos alguna otra fecha propuesta para el seminario, estamos muy apretados. Hay organizaciones que nos están pidiendo cursos para bloques específicos, así que estamos mirando dentro de las fechas probables qué otra posibilidad hay. No desaproveche esta oportunidad, el 24 al 28 de julio. En Perú también nos están pidiendo desarrollar este curso y creo que lo que vamos por el resto del año
vamos a ir engranando esto. Probablemente a principios del año entrante, mediados del año entrante, con seguridad lo tendremos. Pero sin embargo, Yamile, estás atenta a nuestra página web y ahí estaremos promocionando un poco nuestro curso y las capacitaciones continuadas. Te invito, en verdad, a que puedas aprovechar esta oportunidad de desarrollar el curso este mes que entra. Gracias, Yamile, por preguntar. ¿El curso está abierto a todo el público? Sí. Todo aquel que crea que dentro de sus actividades estén relacionadas en este campo, sí. Abogados, litigantes, defensores públicos, es importante que empiecen a reconocer cuáles son las buenas prácticas. Esto es parte de lo que como sociedad, como respuesta como sociedad, ayudamos a mejorar un proceso de entrevistas, un proceso de recolección de información. El curso es altamente práctico, tiene un gran componente académico, pero es altamente práctico. Esto es una exigencia de NSPTC, así que no es encerrarse a oír a uno o dos expertos, sino es poner en práctica lo que se enseña. Al final del curso se sorprenden porque van a tener que desarrollar una entrevista. Cada uno de ustedes va a hacer una entrevista y va a poner en práctica y lo vamos a evaluar. Gracias por la pregunta. Ok, con relación a SATAC, SATAC sigue siendo vigente. Ahora, creo que el problema no es tanto del protocolo, el punto está en tus habilidades como entrevistador y en esa capacitación continuada. Si tú no estás vigente con el desarrollo de la información, pues puedes utilizar niche, cognitiva. Si no estás actualizado, no está vigente el protocolo para ti. La pregunta la entiendo porque SATAC varió el protocolo en el 2013 y ahora es reconocido como protocolo Common House. Tú puedes seguir haciendo SATAC siempre y cuando cumplas con SATAC y tengas la capacitación continuada que exigen para un entrevistador, las buenas prácticas. Creo que no tenemos más preguntas. A todos ustedes, mil gracias por su participación, por sus comentarios. Espero poderlos conocer más adelante en el curso. No pierdan esta oportunidad el próximo 24 y 28, del 24 al 28 de julio. Aquí en Bogotá lo desarrollaremos. Es un sitio bastante cómodo y muy útil para ustedes. Muchas gracias por toda su participación y quedamos conectados por la página web. Buenas noches. Safer Children and Women International.